Sí, es motivo de un análisis bastante profundo que hay que hacer. Creo que el ciclo del movimiento campesino indígena como horizonte político hegemónico que fue planteado por el arribo del movimiento al socialismo al gobierno y que fue luego reivindicado en la Asamblea Constituyente, ya generando un cambio institucional, ¿no? A partir de hacer una simplificación del Estado social de derecho, plurinacional, comunitario, autonómico, que es lo que dice la Constitución en el artículo 1, hicieron un apócope político para todo eso juntarlo en una sola frasecita, ¿no? Estado plurinacional. Y con ese charque de Estado plurinacional que se hace a través de un decreto, el 298-94, el año 2009, se ha impuesto esta maquinaria de hacernos pensar que los pueblos indígenas se iban a quedar 500 años en el gobierno, ¿no? ¿Te acuerdas la frase de Evo? Hemos venido y nadie nos va a sacar del palacio en 500 años. Y bueno, si fueran buenos, si fueran nobles, si fueran una reserva moral, si hubieran hecho una verdadera revolución democrática y cultural, si hubieran implementado lo que decían la economía comunitaria, y hubieran realmente generado transformaciones en la tenencia de la tierra, etcétera, 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 podríamos darles el derecho a la duda. Pero Nicolás, a estas alturas del partido, yo considero que este es un sujeto que está muriendo, son estertores, ¿no?, de un difunto, porque en política sucede eso. Y hay que tener en cuenta que en Bolivia hay ciclos históricos, hay sujetos históricos, y cada uno de ellos tiene una oportunidad, un chance. La población escucha, la población, el pueblo boliviano es muy sabio, permite que lleguen al poder, les da el apoyo y luego observa cómo se desempeñan. Y claro, ya la CESUTCB, hablar de la CESUTCB es hablar de una organización que, de acuerdo a los estatutos del MAS, es parte del instrumento. Es decir, esta convocatoria a los campesinos se ha dado dentro de el área de influencia del movimiento al socialismo como un partido que ha incorporado a sectores sociales. De acuerdo a sus estatutos, las Bartolinas y los interculturales también. Y dentro de esa visión de que ellos son parte de un partido que está en función de gobierno, ya empieza ahí a desestructurarse la noción de sindicalismo independiente y más cuando Evo Morales intentó imponer a rajatabla la visión del partido único y siempre dijo y bregó porque dentro del sindicalismo, no solo campesino, sino del sindicalismo boliviano, no debería existir, según Evo Morales, la independencia política y sindical. Es decir, todos tienen que ser azules. Todos los sindicatos y sus militantes tienen que ser del movimiento al socialismo. Esta visión única del partido único, claro, está bien que se dé en Cuba, por ejemplo, ¿no? Donde el PC tiene bajo su égida al sindicato y el sindicato es del PC, no hay posibilidades de alianzas o autonomías. Evo bregó por imponer esto de la falta de independencia y ahora vamos a ver los resultados, ¿no? ¿Y cuáles son los resultados entonces? Tienes una CESUTCB amarrada al MAS, una CESUTCB con dirigentes prebendalizados, porque se les regala camionetitas, ¿no ve? Se les da la posibilidad de que puedan a través de sendas notas habilitar a determinados funcionarios, los famosos avales políticos, ¿no? Y a través de los avales, estos dirigentes sindicales han logrado migajas del Estado o ciertos niveles de acceso a la corrupción, a la corruptela estatal. Entonces, estos dirigentes están empoderados porque dan avales políticos para que en distintas instancias existan funcionarios públicos, puedan acceder a la pega y también estos avales incluso han llegado a niveles altos, ¿no?, de la estructura del Estado. Entonces tienes a un grupo
de militantes del MAS, que ya no son sindicatos independientes, tienes dirigentes prebendalizados, tienes dirigentes con cierto nivel de poder y de corrupción, y ahí vamos a enfatizar que además tienes una serie de sindicatos y de dirigentes que han desertado o han abandonado la labor productiva. Se supone que los campesinos deberían estar a la vanguardia en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria. En Bolivia los empresarios del agronegocio cruceño tienen el monopolio de la carne, del huevo, de los frijoles, del azúcar, del aceite y otros productos más, el arroz, ¿no? Asociados además con sectores industriales. El sector campesino ha sido incluso desplazado por el contrabando de alimentos que hay de países vecinos, y por lo tanto con la corruptela del fondo indígena está demostrado que estos campesinos ya no cumplen ningún rol económico significativo. Claro, producen sus pequeñas hallañas o tienen sus tierras, pero no viven prácticamente de eso, les da para la autosubsistencia, y estas personas, y aquí va algunas denuncias además que quiero hacer a través de tu programa, se han dedicado al avasallamiento de tierras y al tráfico de tierras. Estos dirigentes, Nicolás, y estas personas que son del campesinos y del MAS, se dedican luego a irse, a trasladarse a tierras bajas. En Pando obtienen 500 hectáreas, luego se van a Guarayos, obtienen 50 hectáreas, luego se van al Chaco, y la metodología es conformar nuevas comunidades, y estos que son, se ve hoy día, mañana los puedes ver en Tarija como interculturales, es decir, nos están mamando, juegan a su identidad, están accediendo, formando estas comunidades que en algunos casos son fantasmas y luego son legalizadas, les permite acceder a tierras fiscales, o donde no pueden, avasallan a la propiedad privada y se quedan con tierras que luego son inmediatamente vendidas. También estos son los autores de los chaqueos y las quemas, el incendio de la Chiquitanía y otras zonas. El día de ayer hemos visto cómo en Colombia o acá en Coroico se está quemando cerros enteros con un impacto ambiental impresionante. Y esto se debe a que ellos son tan flojos que en vez de chaquear sus lotes, le meten fuego para que el fuego se encargue de matar la maleza, y son fuegos incontrolables. Pagan en algún momento el daño ecológico ambiental que están haciendo, aportan con algo de agua, por ejemplo, para pagar esos incendios que son obra de estos productores, entre comillas, campesinos. Entonces, se han dedicado a eso, se han dedicado al contrabando, son los que se dedican luego a ingresar a las áreas protegidas para realizar actividad minera. De pronto, estos compañeritos de ser campesinos se transforman, hay una metamorfosis, son interculturales, y de pronto también los ves como cooperativistas mineros, depredadores. Es decir, ¿a dónde hemos llegado, Nicolás, con estos compañeros, estas personas? O sea, hay que hacer un requiem, ¿no?, del sector campesino, y por eso es que yo considero que el MAS los ha prostituido políticamente. Ha habido una corrupción bastarda que ha hecho el MAS con ellos, del fondo indígena, los ha identificado como corruptos y los ha mantenido dentro de sus filas. Bueno, y ahora estamos llegando a una nueva fase de esta historia, cuando están ahora divididos, profundamente divididos entre evistas y arcistas. ¿Qué hacen estos campesinos con la fracción arcista? A ver, ¿qué es el arcismo, no? ¿Qué relación tiene con el movimiento campesino? Nada, ninguna relación. Lo único que les interesa es estar en el poder. Y del lado del levismo, sí, yo te puedo aceptar que algunos de estos campesinos se identifican con Evo Morales, se identifican con su gobierno, es más, se identifican y hablan del hermano Evo Morales, intentan reivindicar el papel indígena, campesino en los últimos años,
y probablemente son fieles a Evo porque lo consideran su mejor opción política. Pero esta división que se está dando al interior del movimiento campesino es entre un sector de Evo Morales que está siendo virulentamente aislado por su propia gente, que es el movimiento al socialismo que está con Luis Arce, sus actuales funcionarios que son del MAS, que está en el gobierno, que por una pugna, por un apetito de poder, han tomado la decisión, y ojalá lo logren, de aniquilar políticamente al Evo y al evismo. Entonces, ahora no es que es otro sector social el que los está atacando, se están matando entre ellos y bienvenido que entre ellos mismos se hagan el mayor daño, porque tal vez a partir de ahí se pueda reconfigurar cuál va a ser el papel de los campesinos en la historia del país. Pero yo te doy esta visión absolutamente crítica, estoy absolutamente decepcionado, me arrepiento de haber trabajado con el movimiento campesino durante tantos años, de haberles dado los mejores años de mi juventud, de mis conocimientos, de mi experiencia en la capacitación de tantos miles de dirigentes, hombres y mujeres, que nos escuchaban, que aprendían, pero que al final del día te das cuenta que les entraba por un oído y les salía por el otro, porque estaban con otras visiones. Ya en esa época estaban mordiendo la plata del fondo indígena, que era una plata además para la producción de alimentos, y por lo tanto uno llega pues un momento a plantearse de que no soy yo el que he cambiado, son ellos los que han mutado, son ellos los que se han transformado, porque al final nosotros, tú, Nicolás, yo y mucha gente honesta de este país, hemos creído en ellos. O sea, ha habido un Sí, momento sí, en el que han representado nuestra esperanza frente a esa atrocidad que fue el neoliberalismo y la partidocracia sí, y etcétera, etcétera. Les hemos dado nuestra representación a través del voto. Por eso muchos de ellos ahorita son diputados o son senadores. Y cuando vemos este latrocinio, esta barbaridad que están haciendo con el país, por supuesto que nos arrepentimos, ¿no? En qué hora habremos aportado? Pero sin embargo nosotros no hemos cambiado, seguimos firmes, vamos a seguir construyendo país y todo lo que hemos aprendido con ellos y ahora creo que nos puede servir en el futuro para hacer un replanteo. Entonces, en resumen, Nicolás, los campesinos, política, económica, e históricamente están entrando a ser cadáveres en la historia del país. Ellos mismos se han hundido y ahora Evo Morales se va a encargar de darles la puntada final, la división de ellos y la defenestración como actores políticos.